Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que todo bien. Como siempre, dar las gracias a la gente que se suscribe al canal, la gente que aprieta el botón de la campanita que está al lado de suscribirse para que YouTube notifique de cuando subo nuevos vídeos. Porque si no, YouTube no nos avisa a los suscriptores. Tenéis que apretar el botón de suscribirse y el de al lado de la campanita. Y sobre todo a la gente que está compartiendo los vídeos, porque eso ayuda a llegar a más gente, que esta información, que la gente que está empezando a cultivar y todo esto. Y también me ayudan a mí, al canal, para que siga creciendo. Así que muchas gracias a la gente que comparte los vídeos. Y a los que se suscriben también, obviamente. Vamos con otra pregunta que se hace la gente hablando, ya que estamos en esta fase tan importante del aguacate, que es la floración. Una de las preguntas también que hace la gente es cómo hacer florecer una planta de aguacate. Aquí se supone que esta pregunta pues es gente que no, o sea, que no tiene conocimiento ninguno o muy básico, ¿no? Pero que es normal, o sea, todo es empezar como en todo, ¿no? ¿Cómo hacer florecer una planta de aguacate? Bueno, aquí hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta, porque la planta de aguacate va a florecer sí o sí, si es una planta injertada, que es lo que yo he dicho en otros vídeos, va a florecer. Después, puede haber sitios que ahí no me voy a meter mucho porque esto o sea, yo esto no lo he practicado, el tema del anillado. El tema del anillado se hace, uno de los motivos que se hace, o el motivo, diría que el principal, es para inducir a la planta a la floración. El tema del anillado. Yo esto nunca lo he practicado, pero porque tampoco es necesario, porque si como estáis viendo en las imágenes, mi floración es buena. ¿Para qué necesito yo aumentar más la floración? Si ya tengo una floración bastante buena. O sea, si os fijáis en todas las puntas, a ver, hay árboles, hay algún árbol que no, pero cuando no, es una cosa de la naturaleza. Cuando ese árbol no tiene mucha floración, por ejemplo, vemos alguna aquí, alguna planta al lado que no tiene mucha floración, ya lo he dicho en otros vídeos, porque se le dejó mucho tiempo la fruta en el árbol de la temporada pasada. Yo todavía tengo árboles con fruta. Estoy a ver si seguramente este mes, si puedo, si sube un poquito el precio, ya cosecharé todos los aguacates que me quedan en planta. Porque, o sea, ya es demasiado para la planta. O sea, está en la fase de floración, que es un gasto energético muy grande. Y también todavía tiene fruta de la temporada pasada. O sea, lo bueno ya es por lo menos sacarle la fruta. Y aparte de eso, también es bueno en esta época hacer algo de poda. Algo de poda de aclaramiento. Aunque estemos en flor, es mejor hacerlo ahora que más adelante cuando tenga fruta. O sea que justo después de la cosecha, esto podría ser tema de otro vídeo. eh, Justo después de la cosecha se hace una poda. Una poda de aclareo, de ramas que están tocando el suelo y todo esto. Bueno, pero esto es tema de otro vídeo. Entonces, em, como dijimos, la pregunta que se está haciendo la gente es cómo hacer florecer una planta de aguacate. La planta, si es injertada, va a florecer bien. Si tú la siembras en un clima óptimo para el cultivo del aguacate, que suele ser zonas templadas, suelen ser zonas que no son ni muy muy frías ni muy muy calientes. Porque recordemos que el aguacate es un subtropical, entonces le gusta pues una temperatura templada. Mm, y más bien prefiere un poquito hasta de sol, pero bueno, también hay variedades que se adaptan, como el Hass, que se adapta un poquito más a temperaturas un poquito más frías, ¿no? Y algún otro. Entonces, el tema del anillado, normalmente eso. O sea, yo no practico el anillado porque como estáis viendo aquí en las imágenes, yo tengo una buena floración. No es necesario. ¿Qué me interesa a mí? O sea, yo la floración del árbol es buena. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Darle una buena nutrición a la planta y, como ya hemos dicho en otros vídeos, aplicarle estos microelementos, este boro, este zinc, importantísimo en la época de floración, para intentar aumentar el cuajado del polen, lo que ya hemos visto
O sea, yo la floración la tengo buena y normalmente por aquí, por esta zona, por Canarias, ¿no? La floración es buena por el clima y tal. Entonces, yo no creo que sea... no creo que sea necesario realizar el tema del anillado, porque ya la floración es buena. Tú lo que tienes que hacer es una buena labor de poda. Estoy hablando de aquí, de, por ejemplo, de esta zona. Ya en otras partes del mundo no me voy a meter porque no conozco. Y al igual, porque en México, según me he informado, ahí me pueden escribir en comentarios la gente que me ve de esas partes del mundo. Sí lo utilizan mucho el tema por ejemplo, el anillado, y hace que el aguacate pues florezca más. ¿Qué pasa con el tema del anillado? Según me he informado un poco. Bueno, y no solo en el aguacate, hasta en otras plantas. Que tú, al hacerle estas pequeñas heridas en el tronco, la planta como que cree que... O sea, ya le dificultas la subida de nutrientes y todas estas cosas. Por eso a mí no me... O sea, no me gusta por eso, porque está haciéndole al fin, le está haciendo un daño a la planta, pero bueno, sabiéndolo hacer en ciertas zonas puede ser mejor hacérselo que no hacérselo. No estoy en contra, sino simplemente que aquí en esta zona creo que no es necesario. Pero bueno, que el tema del anillado, por lo que yo me he informado, es que la planta, al tener ese sufrimiento, ese estrés, es como que la planta, como si creyera que va a morir, por así decirlo, la planta, ¿no? Entonces, ¿qué hace una planta o así, lo que es la naturaleza? Al creer que va a morir, lo que esa planta hace es intentar echar más flor, que después la flor se va a convertir en fruto, para, claro, es como si intentara dejar descendencia, por así decirlo, ¿no? Para que veáis cómo es el tema de la naturaleza. Pues es algo así, para que lo entendáis, ¿no? La planta como que cree que va a morir y hace como que florece más para intentar dejar, pues eso, la fruta y la semilla que caiga y que siga esa especie, ¿no? Es eso, la magia de la naturaleza, por así decirlo. Pero claro, eso, viendo estas imágenes y viendo todo esto, no, en Canarias no es necesario hacer el anillado. Si tú lo que tienes que hacer, porque mira, la floración que hay aquí, no solo la mía, sino otras fincas por aquí por los alrededores o en otra parte de la isla, o sea, en toda Canarias el clima más o menos que tenemos y tal, y la polinización y tal más o menos es buena. Entonces, principalmente a ti lo que te puede estar fallando, porque no tengas una buena floración, si me estás escuchando desde Canarias, es que esté fallando otra cosa. O sea, está fallando en la nutrición del árbol, está fallando en el riego, está fallando sí, en el sistema de riego. Es bastante importante el sistema de riego del aguacate. No, ni te puedes pasar, ni te puedes quedar corto. Porque es una planta también que consume su cantidad de agua. Tampoco te puedes quedar corto, porque lo vas a notar. Lo va a notar el árbol y la producción, obviamente. Entonces, yo que alguien que me esté viendo desde aquí, diría más bien eso, que os fijarais en otros factores, no tanto meteros a hacer el anillado, sino eso, la nutrición, que la planta esté injertada, obviamente, porque si no va a florecer bien, ni va a producir. Y eso, nutrición, riego y claro, como siempre, libre de plagas, tratar la plaga. Pero eso, puede ser hasta una deficiencia muy baja. Por eso siempre recomiendo que tengo un curso de microelementos, perdón, de carencias de nutrientes en el aguacate, a simple vista, en la hoja, que más o menos para que lo sepáis, pero yo siempre recomiendo también hacer, por lo menos una vez al año, un análisis foliar, que ahí te lo va a dar todo específico, pero bueno, quien me quiera también decir lo que hay un número de teléfono, me escribís vía WhatsApp para si os puedo asesorar en algo por un pago mínimo, me escribís vía WhatsApp, o también para el curso de deficiencias nutricionales, que para la gente que no sepa está bastante bien. Cuando se te están quemando las puntas de las hojas es una deficiencia nutricional. Cuando la hoja en los brotes nuevos te sale muy pequeña y muy puntiaguda es una deficiencia nutricional. Cuando hay una hoja con deformación suele ser una deficiencia nutricional. Todas estas cosas las vemos en este curso. Si alguien está interesado, pues me manda un WhatsApp.
Y nada, no quiero hacer el vídeo más largo, que ya vamos por 9 minutos. Y más que nada eso. Para hacer florecer una planta de aguacate, lo único que tienes que hacer es sembrarla, que la planta esté injertada y sembrarla en el clima ideal de ella. Por lo menos aquí en Canarias, yo diría que en España también, porque tenemos las estaciones marcadas, primavera, verano, otoño, invierno. Ahora estamos en, otoño. Creo que estamos en otoño todavía. Y estamos en época de floración. Después va a llegar la primavera, ya se va a acabar la floración, van a empezar vamos a ver esa fruta y va a empezar también los brotes, los nuevos brotes vegetativos del aguacate, ¿no? Bueno, espero que, para no hacer el vídeo más largo, espero haber respondido un poco la pregunta y nada, un saludo.